Vamos a resolver el problema número 9. Estamos en el tema de árboles de decisión. Andrés Manuel tiene planeado irse de vacaciones al extranjero el próximo mes de agosto. Para ello ha elegido 3 alternativas: Estados Unidos, Panamá y Perú. Él quiere escoger la decisión que le permita tener menores costos por lo de la austeridad. Para esto ha observado que tiene variables como el dólar y el clima que afectan su decisión. Si el dólar es alto, el costo estimado del viaje a Estados Unidos sería de $850, Panamá $900 y Perú $750. Por el contrario, si el dólar está bajo, los costos serían $500, $400 y $450 respectivamente. Ahora bien, si el clima está soleado, el costo disminuiría en un 15% y si está lluvioso aumentará en $75. La probabilidad de que el dólar esté alto es de 70%, pero el clima depende del país. Así la probabilidad de que sea soleado en Estados Unidos es 60, Panamá 80 y Perú 40. Realice el árbol de decisión para este problema. ¿Qué le recomendaría a Andrés Manuel? Entonces aquí tenemos que elegir entre 3 distintas alternativas: ir a vacacionar a Estados Unidos, Panamá y Perú. ¿De qué depende la elección de estas alternativas? De 2 circunstancias. Primero, si el dólar es alto y bajo, o bajo. Y la segunda circunstancia es cómo esté el clima, pudiendo estar soleado o lluvioso. Bueno, cada una de estas circunstancias tiene asociado un costo. En este caso, nuestra elección tendrá que ir por la de menor costo. Entonces, ¿cómo vamos a realizar o elaborar nuestro árbol? Vamos a por ello, como dicen los españoles. Entonces, tenemos aquí en mi Excel. Voy a poner primero las diferentes opciones para elaborar nuestra matriz de resultados. Tenemos la opción de ir a Estados Unidos, a Panamá y a Perú. Lo que puede suceder es que el dólar esté alto o bien que el dólar esté bajo, por un lado. Si el dólar está alto, el costo de viajar a Estados Unidos queda en $850, a Panamá 900 y a Perú en 750. Si el dólar está bajo, el costo a Estados Unidos es de 500, a Panamá 400 y a Perú $450. En este caso, el dólar, si está alto, puede ocurrir con una probabilidad del 70%. Y si está bajo, será la resta de 1 menos 0.7, será 30%. Pero también puede ocurrir otra circunstancia: que el clima esté soleado y lluvioso. Si está soleado, nos dice que este costo
se incrementará, disminuirá en 15%. Y si está lluvioso, aumentará 75 $75. Entonces, si está soleado, disminuirá menos 15%. Y por otro lado, si está lluvioso, aumentará $75 en cada uno de los casos. También el problema nos dice que la probabilidad de que esté soleado en cada uno de los países, si regresamos al problema, aquí en esta parte, la probabilidad de que sea soleado en Estados Unidos, Panamá, Perú, aquí, es de 60, 80 y 40%. Aquí en esta parte. Entonces aquí tendremos esas probabilidades asociadas. Me voy a colocar aquí adelantito. Pero noten ahora cómo esas probabilidades no están asociadas al soleado o al estado soleado y al estado lluvioso de manera grupal, sino que está dividido o está asociado a cada uno de los países. Entonces aquí es 60%, aquí es 80% y aquí es 40%. De tal manera que la probabilidad de que esté lluvioso será 1 menos 0.6, 40%. Aquí será 20%. Y 60%. 20% aquí, 60% aquí. Entonces, nuestra matriz para cada una de estas condiciones y para cada uno de estos valores tendría que construirse de tal manera que todas estas combinaciones se llevaran a cabo. Lo podemos realizar en la tabla misma o ir directamente a la construcción del árbol. A mí se me hace más fácil ir directamente a la construcción del árbol para ya no hacer doble trabajo. Entonces vamos a la construcción del árbol, recordando que se inicia con un nodo de decisión, un cuadro. Entonces voy a dibujarlo y continuamos. Entonces en este punto tenemos construido inicialmente el árbol del nodo de decisión inicial. Se desprenden 3 ramas que corresponden a las 3 diferentes alternativas que tenemos. Lo que seguirá a continuación será colocar un nodo probabilístico en el que vamos a representar la situación de si el dólar está alto o bajo. Entonces lo voy a dibujar. Entonces aquí en este punto vemos que para cada alternativa se debe de poner un nodo probabilístico el que represente por un lado con una rama si el dólar está alto y si el dólar está bajo. Aquí más adelante en este punto tendremos que colocar otro nodo para representar los eventos que indicarán si el día está soleado o lluvioso. Entonces aquí tendrá que ir otro nodo probabilístico del que se desprendan nuevamente 2 ramas. Entonces voy a completar el árbol con todas esas ramas y seguimos.
Entonces aquí he terminado de construir el árbol. Noten cómo he colocado las probabilidades para el clima soleado y lluvioso para cada uno de los países. Para Estados Unidos queda soleado en 60 y 40%, soleado y lluvioso, las probabilidades. Para Panamá en 80 y en 20, y para Perú en 40 y 60. Lo que sigue ahora es obtener los valores esperados para cada una de estas ramas. Entonces vamos a obtenerlas de la siguiente manera. Vemos que si vamos a Estados Unidos, si el dólar sube y si el clima es soleado, tendremos el siguiente costo asociado. Tendremos 850 esto en pesos, que se multiplicará por la probabilidad 0.7 luego si el clima es soleado, nos dice que esa cantidad disminuirá en 15% y eso ocurrirá con un 60% de probabilidad. Entonces primero tendríamos que completar esta multiplicación o realizarla más bien. Bueno, este costo lo tendríamos si el dólar es alto, si decidimos ir a Estados Unidos. Después, para definir o decir qué costo tendríamos cuando eso mismo sucediera y el clima fuera soleado, aquí voy a pasar esta para acá, aquí igual. Entonces ahora ese mismo 595 lo tendremos que restarle el 15% más. Bueno, esto tendrá que ser una resta. Y todo eso tendrá una probabilidad de suceder del 60%. Aquí 60. Entonces aquí tendríamos finalmente un valor de esperado de 303.45 pesos. Si decidimos ir de viaje a Estados Unidos, el precio del dólar aumenta y el clima es soleado. Para esta opción entonces tendremos nuevamente un costo de 850, ya que el mercado también es alcista. Tenemos una probabilidad también de 0.7 de que suceda, lo que nos resulta hasta ahí en el mismo costo de 595. Pero ahora bien, si el clima es lluvioso, dice que se tendrá que añadir
un costo de $75. Aquí dice que si está lluvioso aumentará en $75. Entonces eso lo sumamos, más $75, y esto tiene una probabilidad de suceder del 40% ahora. Entonces ahí tendremos un costo de 268, siempre y cuando decidamos ir a Estados Unidos, el dólar suba y el clima sea lluvioso, y así sucesivamente tendremos que hacer lo mismo para las diferentes opciones. Entonces aquí ya tengo todos los datos completados. Por ejemplo, para aquí, para Panamá, si el mercado es el precio del dólar es a la alza, si vamos a Panamá nos cuesta 900, con un 70% de probabilidad tenemos este resultado. Luego, como es soleado el clima, dice que disminuye 15%. Entonces le estamos restando ahí el 15%, y le estamos multiplicando por 0.8, que corresponde a la probabilidad de que sea soleado para esta opción. Aquí, si vamos a Panamá y el precio del dólar sube, tenemos un costo de 900, una probabilidad de 0.7, pero aquí le sumamos $75, y eso lo multiplicamos por 0.2, haciendo referencia a que esa es la probabilidad de que suceda ese evento. Y bueno, así para la opción de Perú también. Entonces, una vez que tenemos todos nuestros resultados para cada una de las ramas, tenemos que hacer el valor esperado para cada una de las opciones. Para la opción de Estados Unidos, los valores esperados que tendríamos que considerar para sumarlos corresponderían a estos 4. Para Panamá, los siguientes 4, estos. Y para Perú, los últimos 4 resultados de estos. Entonces vamos a sumarlos aquí. Aquí voy a poner valor esperado de la opción Estados Unidos. Entonces el resultado sería la suma de este valor más este otro, más este otro, más este de acá. La de Panamá correspondería a esos 4 valores. Aquí sería Panamá. Voy a poner pan. Y finalmente para la opción de Perú, acá si vamos a Perú, tenemos un costo de 450 si el precio del dólar baja, con probabilidades de 0.3. Y si sucede que el clima es lluvioso, se restará ese 15%, se le restará un 15% de ese valor, y
Por otra parte, si el clima es lluvioso, se le sumarán $75, incrementará el costo en $75, teniendo probabilidades para el clima soleado y lluvioso de 40 y 60% respectivamente. Al final, entonces, si sumamos estos 4 valores esperados, la opción o el valor esperado para la opción de ir a vacacionar a Perú serán de 710.40. Y bueno, al final nuestra elección será ir a Panamá, ya que tiene el valor esperado más bajo. Aquí pudiera resultar un poco confuso en qué momento vamos a multiplicar las probabilidades, y como lo hicimos aquí por pasos, o bien multiplicarlas hasta el final. Noten ustedes que si las multiplicamos hasta el final, es decir, primero hacemos las sumas de todos los dineros y al final las multiplicamos al mismo tiempo por 0.7 y luego por 0.6, en este caso vamos a tener resultados diferentes. Entonces hay que considerar eso, y las multiplicaciones las tendríamos que realizar de esta forma como están expresadas aquí, al menos que el problema indique otra cosa.